Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del programa Pensamiento Divergente. Hoy tenemos el honor de tenerla como invitada a una mujer venezolana que radica en el Perú y que ha dedicado su vida a transformar la educación desde la innovación, la tecnología y el compromiso social. La doctora Ivonne Hart cuenta con más de 25 años de experiencia en la educación en Latinoamérica y en Europa. Ella ha creado plataformas educativas, ha liderado proyectos de formación virtual con impacto en miles de personas y promoviendo el voluntariado como una herramienta de aprendizaje y transformación social. Querida Ivonne, bienvenida. Por la invitación, de verdad que, bueno, feliz de poder estar aquí conectada después de tanto rato sin vernos y bueno, para mí es un honor, sobre todo compartir estos espacios que nos permiten, en medio de situaciones tan complejas, dar a conocer historias, dar ese mensaje que nos permita, bueno, como bien lo dice el programa, pensamientos divergentes, ideas divergentes que nos permitan realmente transformar. Y pues para mí un honor estar aquí con toda nuestra audiencia que nos va a ver a través de los distintos canales. Gracias, querida Ivonne. Pues bien, vamos a pasar este primer bloque que precisamente nos va a permitir conocer a la persona detrás de la profesional. Esto con el propósito precisamente de conocer una historia personal, de tus motivaciones, aprendizajes que has tenido a lo largo de tu trayectoria, como persona, como ser humano. Querida Ivonne, detrás de la doctora, de la investigadora, de la especialista en educación, ¿quién es esa persona que decidió dedicar su vida a enseñar y transformar vidas? Bueno, Yvonne Harvey, como digo yo, la madre, la hija, la esposa, la docente, esta venezolana, bueno, que ahora también tiene su corazón peruano. Yo siempre he dicho que soy docente de corazón, alma y vida. Definitivamente, yo recordaba cuando me mandaste las preguntas, Roxana, yo decía, wow, de verdad que pensar esas, o sea, pensando en las respuestas, yo decía, ¿cómo reflexiono sobre lo que ha sido la trayectoria? Y en definitiva, siempre está orientado en mí esa vocación de poder ayudar a otros, de poder dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Y la educación definitivamente ha sido como un marco en el que siempre he estado, ¿no? No solo porque vengo de una madre docente en el área de matemática a nivel de primaria y secundaria, ¿no? Pero porque además era como esa necesidad de enseñar a otros, pero porque en ese camino de enseñar tú también aprendes, ¿no? Entonces, esto me permitió desde muy joven, ¿no? Yo estoy dando clase, me ponía a pensar desde los 15 años, yo ayudaba cuando de vacaciones a ayudar a otros a pasar las materias, a dar estos cursos. Y yo decía, ahí estaba lo que yo realmente quería y la vida me puso en ese camino. Y en la medida que yo fui estudiando mi carrera, amé el proceso de educar porque cada vez que pasa el tiempo, reafirmo mucho más que es allí donde está la real posibilidad de transformar. Es en la educación y la educación pensada no solo en el aula de clases, la educación que trasciende, la educación que arranca desde casa, la educación que tenemos a nivel de comunidad, es la que verdaderamente nos va a permitir transformar el mundo, la que nos va a permitir generar mejores sociedades. Y ese es parte de mi esencia. Y por supuesto, como madre, como esposa, esa esencia bueno, de dejar algo bonito, esa semillita sembrada en cada uno de los estudiantes, que bueno, yo sacaba cuenta, que decía, hay algunos cuantos, ya más de 25 años, han marcado una pauta en mi vida y me han hecho mejor ser humano, definitivamente. Eh, Lo que dices es muy cierto, definitivamente. Esa historia de vida y ponerla a tu madre como referente creo que es algo muy importante porque es, ¿no? Es lo que uno siente y lo que uno rememora y trae consigo. Y bueno, en ese camino, en ese trayecto profesional, en ese recorrido, podríamos decir, y además que lo has hecho en diferentes países, ¿qué contextos, podríamos decir, educativos, qué aprendizajes humanos te han dejado huella, han marcado tu vida? Mira, yo me formé en lo que
para Venezuela es la máxima casa de estudio porque es la más antigua, es la pública más grande que hay en el país, que es la Universidad Central de Venezuela. Como su lema dice, la casa que vence las sombras, ¿no? Y desde allí he tenido la posibilidad de vincularme con proyectos que han tenido un impacto importante. Recuerdo en mi formación y luego como profesora en mis inicios, el poder llegar con educación a zonas del país donde tenía gente que quería profesionalizarse y eran zonas muy alejadas de la capital. Allí comienza como esa semillita de, oye, ¿cómo llevar educación a estos sitios donde no se puede, ¿no? Y la experiencia, por supuesto, maravillosa porque te encuentras con gente de diversas culturas, de diversas formas de pensamiento y te das cuenta que ahí se va construyendo ese espacio, ese nicho de hacer esa sociedad diversa, ¿no? Y luego, ya desde hace aproximadamente unos 15 años, quizás un poco más, he venido trabajando en esta área de la consultoría, ¿no? Entonces, la educación pasa no solamente a ser profesora universitaria, que he tenido la posibilidad en Venezuela y ahora fuera de trabajar en distintas universidades, tanto latinoamericanas como iberoamericanas, este, que te daba la posibilidad de, bueno, ahora cómo podemos llevar este proceso para masificar, ¿no? Y un proyecto que para mí fue como el salto importante en mi carrera profesional era el proyecto de SOS Telemedicina para Venezuela. O sea, ese proyecto nace en el 2014. Venezuela en ese momento estaba con la mayor tasa de mortalidad materno-infantil y recuerdo que la Organización Panamericana de la Salud y la CAF en ese momento, conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela en su Facultad de Medicina, decía, bueno, tenemos que generar un proyecto que permita llevar el conocimiento. Es más, el eslogan era, el conocimiento es útil si está donde se necesita, ¿no? Y bueno, ¿cómo lograr que un conjunto de médicos, siguiendo una metodología que me tocó construir, llevara ese conocimiento en cápsulas un poco más pequeñas a través de los recursos audiovisuales, en una plataforma que te digo, Roxana, al día de hoy sigue estando vigente, que es SOS Telemedicina? Lo pueden encontrar en las redes, en los distintos canales y se generaron, mira, o sea, no, ahorita no tengo como el número exacto, pero cientos de miles de minutos de contenido totalmente gratuito y disponible para entender, por ejemplo, cómo la zona que está en esa, o la partera que está, por ejemplo, en esa zona rural o indígena, que es la que atiende a esa joven o esa adolescente con embarazo quizás un poco riesgoso, cómo es la importancia de una maniobra de Leopold, y mira cómo me acuerdo, para poder saber cómo viene ese bebé, ¿no? O la importancia del control prenatal. Entonces, era tener esa posibilidad de construir una propuesta que lograra entender esas realidades y materializarla a través de las tecnologías. Entonces, ahí ves el poder que tiene estas tecnologías de la información y la comunicación para masificar, ¿no? Para llevar el conocimiento. Fue un proyecto maravilloso, tan es así que sigue estando vigente y eso para mí fue una sensación de, wow, la educación puede transformar vidas. O sea, ya no era solo un hecho de que te permite titular a alguien, sino que estás ayudando a salvar vidas. Y en ese camino, pues tanto fue el amor que me generó esa experiencia, que por allí me fui por este camino de la consultoría sin dejar, por supuesto, la docencia y trabajé en proyectos, por ejemplo, con la Fundación Cisneros, proyectos donde trabajamos con docentes de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, en temas, por ejemplo, como la atención a las personas con discapacidad, temas como el VIH, cómo tratarlos en estas poblaciones que son tan vulnerables. Entonces, lograr llegar con este tipo de propuestas donde la educación sigue siendo como ese ingrediente fundamental. Y dentro de estos procesos, por supuesto, ya luego de, bueno, de toda esta crisis que es conocida a nivel mundial y que aprovecho, por supuesto, este espacio que tenemos en este canal, Roxana, para enviar mi saludo, mi abrazo fraterno y mi fuerza a todo mi pueblo, a toda mi gente que sé que está pasando un momento tan difícil con esto del terremoto que ha sufrido Venezuela y que siguen vigente y salen a la luz este tipo de situaciones que van a requerir de mucha educación.
van a requerir de mucha educación, van a requerir de la persona que sepa llevar ese conocimiento para transformar y para reconstruir el país. Pero en esa misma línea, Rosana, lo que te decía, hay un camino que luego al proceso de emigrar, ya yo tengo 9 años acá en el Perú, y han habido dos proyectos que para mí ha sido como ese devolverle a esta tierra que se ha hecho mía todo lo que me ha dado a mí, a mi esposo, a mi familia. Y el primer proyecto que te comento, tenía yo apenas un año en el Perú, una publicación en una de las redes sociales profesionales, porque bueno, para no hacer las propagandas para editar, una amiga me etiqueta y me dice, mira, están buscando un perfil de especialista en educación virtual. Y bueno, habían como 300 personas, Roxana, y yo dije, bueno, yo voy a mandar mi currículum. Estaba, por supuesto, recién llegada aquí al país. Yo decía, bueno, en el nombre de Dios, mando mi currículum, paso a la primera fase, me hacen la entrevista y yo estoy convencida que la experiencia que tuve en SOS de Telemedicina permitió dar ese salto. O sea, quienes estuvieran de este otro lado, que hoy en día son grandes amigas, vieron ese potencial. Oye, aquí yo creo que ella nos puede hacer algo bonito, importante. Y era diseñar la propuesta formativa y crear la escuela virtual que capacitó a los más de 25.000 voluntarios que participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Este proyecto lo llevó a cabo Voluntarios ONU y en ese proceso de contratación me contratan como venezolana, o sea, como internacional, como UNB internacional. Yo decía, ¿cuándo en mi vida iba a pensar que yo iba a trabajar con la ONU, que iba a un proyecto de esta naturaleza que tú veías detrás del... Y recuerdo en la cancha a los voluntarios, ahí fue como ese involucramiento como con más fuerza. Yo siempre he hecho voluntariado toda mi vida, pero llevarlo a un nivel masivo que es ahora como nacional, era llevar a cabo esta propuesta de acción voluntaria a través igualmente de Naciones Unidas, pero ahora como UNB nacional, y a utilizar el voluntariado como una herramienta para construir ciudadanía en el proyecto especial del Bicentenario del Perú. Y decía, wow, o sea, Diosito me está poniendo aquí esta posibilidad de retribuirle al país, conmemorar un hito histórico como lo es los 200 años de independencia del Perú y llevar a cabo esta experiencia. Obviamente que empezando el proyecto llegó la pandemia y nos permitió, Roxana, poder precisamente ampliar el campo de acción y requería formación. Entonces, esto permitió lograr llevar precisamente la instancia de la formación a un nivel de impacto que es un impacto que tiene que pensar en temas como lo intercultural, que tiene que pensar en temas de la diversidad, que piensa en esas diferencias que vemos en un país como el Perú, que es tan diverso, pero que lo vemos en el continente, Roxana, que lo vemos en cada uno de los espacios donde estamos. Entonces, en definitiva, estas historias, ¿a qué me llevan con esta pregunta que me hacías? A que la educación se ha convertido para mí en una bandera que marca mi esencia, pero también en una forma de vida, ¿no? Porque como siempre le digo a mis estudiantes y a mis colegas, yo no veo, o sea, para mí es imposible pensar en hacer algo que yo misma no lo haya vivido, ¿no? Entonces, para mí el proceso de enseñar y aprender es un acto de amor, es un acto humano que permite conectar en lo presencial y como estamos nosotros ahorita a través de esta camarita y para quienes nos escuchan, es cómo conectamos precisamente con la esencia de ese otro que está allí, ¿no? Y cómo hacemos entender que esto que te estoy dando, esta capsulita de contenido, este recurso, lo que te está permitiendo es ampliar tu campo de acción y permitirte tener herramientas para vivir en este mundo complejo, diverso, lleno de incertidumbres, pero que al final de toda la historia lo que nos hace es ser ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, mira, ahí hay un alcance enorme y me siento totalmente agradecida con la vida de poder tener ese camino. Gracias, querida Ivonne. Sí, tienes toda la razón en términos de este mundo buca, ¿no? Que es tan complejo, tan diverso, tan ambiguo, que nos invita realmente a ser mucho más proactivos y obviamente también es un mundo lleno de oportunidades, ¿no?
Entonces, en ese contexto, y ya para cerrar este primer bloque, un tema muy importante que creo que es el tema familiar que tú lo has tocado, empezando por mencionarla a tu mamá, ¿no? ¿Qué significa para ti construir, cuidar esos vínculos familiares en medio de todas estas responsabilidades que te toca vivir hoy? Mira, me voy al concepto básico que todos conocemos, la familia como núcleo y centro, epicentro de la construcción de la base de una sociedad. Y que suena bonito y que sabemos que estamos viviendo sociedades en donde ese núcleo cada vez más se desdibuja, ¿no? En donde vemos familias con otro tipo de escenarios, construcciones, formas, que, todas son válidas, y que creo que la esencia más importante es que para qué hacemos familia y qué queremos dejar como familia, ¿no? Y mira que yo vengo de una familia disfuncional. Yo vengo, vamos a decir, de un escenario de padres divorciados, ¿ok? En la que mi mamá se vuelve a casar y su actual esposo, que es mi papá, bueno, es mi padre, es quien me crió, es quien está, ¿no? Y por supuesto, yo también me tocó en un momento de mi vida divorciarme ya con mis dos hijos y me vuelvo a casar. Y en ese transitar, que la gente dirá, la audiencia dirá, ajá, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque te das cuenta que de las cosas que para mí han sido lecciones de vida, es que en ese proceso de construir familia, Roxana, no importa a veces las circunstancias que puedan estar pasando. La esencia, y lo digo en este momento como madre, es que nuestros hijos sean mejores personas. Y para que sean mejores personas, nosotros tenemos que entender que las diferencias o situaciones que están de este lado como padres no son responsabilidad de nuestros hijos. Para mí eso ha sido una bandera que he mantenido en la crianza con mis hijos. Más allá de lo que pudo haber pasado, por supuesto, entre su papá y mi persona. eh, y yo creo que allí, Roxana, cuando nosotros prendemos un ratico la televisión o nos sociales o lo que vemos en la cotidianidad, Roxana, porque además con Roxana hemos hecho una amistad, vamos a decirlo así, desde la virtualidad. O sea, Roxana y yo no hemos tenido la posibilidad de abrazarnos presencialmente. Espero que y a lo mismo, apostamos a hacer este mundo, a dejar este mundo un poquito mejor, Roxana. Eso no es así. Entonces, vamos a decir, en ese construir la familia, el amor, el respeto y el saber que lo que hagas, como yo se lo digo a mis hijos, hijo, lo que ustedes vayan a hacer, háganlo bien, no por los demás, sino por ustedes. Sean buenas personas, traten a los otros como les gustaría ser tratados. Y en este camino, Roxana y querida audiencia, no es tan sencillo, sobre todo cuando te toca emigrar. Entonces, para mí, la experiencia de hacer familia en mi tierra, por supuesto, con unas condiciones, con unas características y una seguridad que venías construyendo, tenía un sentido, ¿no? Cuando ese sentido se derrumba y te toca enfrentar tantas cosas que nos tocó en Venezuela y salir huyendo, literalmente, para poder sobrevivir, porque eso hay que decirlo porque eso es parte de la historia, ¿no? Es llegar a una tierra que no conoces. Yo recuerdo, voy a hacer este paréntesis porque me vino a la mente el primer día que yo llegué aquí al Perú, Rosana. Yo llegué el día de mi cumpleaños, el 15 de noviembre del 2017. Y recuerdo esa noche clarito como yo, durmiendo en una colchoneta, no llegamos, o sea, a ver, no fue la migración cotidiana o colectiva que hubo. Yo pude venir en unas condiciones distintas, perdón, pero en el momento que yo llego y que mis hijos sí podían estar durmiendo en una camita con mis primas que nos recibieron y nosotros, mi esposo y yo, en una colchoneta en el piso con todas las maletas. Yo recuerdo que yo lloraba frente al pecho de mi esposo y ese llanto que tú sabes que sientes que no respiras, ¿no? Y te vienen a la mente tantas cosas. Oye, lo habré hecho correctamente, esto es lo mejor. Y hoy en día, 9 años después, eh, no solo reafirmo que fue una decisión asertiva, ¿ok? Yo considero que en ese proceso de crianza, de construir familia en otras tierras, me ha hecho comprender que ahí es donde está el pilar fundamental, ¿no?
el cómo formamos a nuestros hijos, qué herramientas les damos, cómo los enseñamos a ser mejores personas. Y esto nos hace falta muchísimo, nos hace. Miren que me incluyo para no ser como que yo no y tú sí, no, sino que nos hace falta como sociedad aprender a vernos distintos, ¿no? ¿Cómo logramos, sin importar las diferencias, sin importar las geografías? Oye, cuando ocurren tragedias como las que están ocurriendo en el mundo, esas tragedias te van a tocar no importa de dónde seas, ¿no? Entonces, yo a veces pienso, ¿por qué tenemos que llegar a las situaciones difíciles para comprender que somos una misma gente, que somos los mismos seres humanos, ¿no? Eso todavía hay que trabajarlo y espacios como estos nos permiten dar esa historia, ser esa voz, ¿no? Para quienes a veces no pueden. Entonces, la familia ha sido el pilar, la familia es la que me ha permitido a mí ser el motor para salir adelante. Quienes me conocen, yo siempre digo, bueno, yo superé un cáncer hace muchos años, y Dios me permite, y creo que para mí el único, mensaje era, yo le decía a mi doctor, yo quiero vivir para poder ver crecer a mis hijos, pero también para poder vivir y ser feliz, ¿no? Y aún en medio de estas circunstancias, agradezco diariamente ese poder respirar, despertarme y poder tener la posibilidad de seguir construyendo familia. Ese es el ejemplo que quiero dejarle a mis hijos, no lo material, es eso, el valor y la esencia de lo que se construye como base del amor. Que lo hago con mi esposo, que lo hago con las familias estas nuevas construidas. Y algo importante, Rosana, que he construido familias de la vida. Esas familias para mí tienen un valor fundamental, ¿no? Esas familias que se convierten dentro del proceso migratorio, wow, que son esa base, que es el que te va a escuchar, el que tienes ahí al vecino que te va a ayudar en un momento de circunstancia. Entonces, hay una posibilidad enorme. La familia, esa que se construye, esa que lleva en la sangre, esa que se hace desde el parentesco, lo que te permite saber que si tú sientas bien esas bases, lo que viene después es mucho mejor. Y considero que allí tenemos una deuda importante a nivel de sociedad, a nivel de políticas públicas. No estamos pensando sobre todo en esta dinámica laboral en la que nos sumergimos diariamente, en la que no sabemos qué pasa en nuestros hogares, qué ocurre, qué piensan nuestros hijos, qué están haciendo, porque estamos abocados al trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que allí también hay como una corresponsabilidad y sí creo que tenemos que pensar en alternativas que permitan flexibilizar sin que eso implique una baja productividad y todo lo que pueda estar alrededor, porque además hay pruebas que te dicen que puede haber productividad sin tener que llegar a la esclavitud, porque eso hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. Porque si tú logras tener a un empleado o a un emprendedor o a cualquiera que se dedique a generar económicamente y tiene un hogar sustentado, feliz, consciente de lo que es, yo te puedo asegurar que las sociedades que tuviéramos son distintas. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo conjunto para lograr eso. Entonces, para mí mi familia es mi motor, es mi vida, es mi fuente de amor, como les digo yo. Y siempre pido a Dios que, sabiendo que además mis hijos son el mejor préstamo que Dios me ha dado, espero que ellos sigan construyendo su camino en base a eso. Gracias, querida Ivonne. Mira, realmente concluyendo este primer bloque, definitivamente podemos afirmar que la educación no solamente construye conocimientos, sino sobre todo se construye a partir de lo que tú señalas, ¿no? De la pasión, de la compasión, del propósito, ¿no? Del sentido de vida que uno encuentra al ponerse al servicio del otro. Es muy importante. Muchísimas gracias, querida Ivonne, por este primer bloque. Vamos a pasar al segundo, que precisamente es para hablar pero ya ahora de la tecnología, de la educación y la tecnología y la innovación, ¿sí? El propósito es que tú nos des tu punto de vista, la visión que tiene Ivonne sobre la transformación digital y la educativa. Pues bien, la primera pregunta, Ivonne, tú has liderado varios proyectos de formación virtual y plataformas educativas. ¿Qué significa realmente innovar en la educación? Mira, esa pregunta me encanta, Rosana, porque nos lleva a un punto de entender que
entendemos por esas tecnologías, ¿no? O sea, una tecnología que ha marcado la historia de la humanidad. Yo siempre invito a la gente a que pensemos cuál es el significado etimológico de la palabra tecnología y se me sale la maestra que hay en mí. La tecnología es la reflexión de la técnica. O sea, lo que hace el individuo, el ser humano a lo largo de su historia, desde que creó el fuego, desde que ha venido generando todo este proceso de mejora de vida, y la tecnología nos los ha permitido, porque la hemos creado nosotros, los seres humanos. Entonces, vivimos un tiempo desde la aparición del Internet y lo que está significando hoy en día la inteligencia artificial, donde esta tecnología ha representado ya una forma de vida. En la medida que las tecnologías se invisibilizan y que se hacen parte de la cotidianidad, y la pregunta básica que yo le hago a la gente, ¿qué pasa si usted siente que dejó el celular en su casa y no se dio cuenta? Y tú ves los rostros de la gente que te dice, ¿qué? Yo siento que me da una cosa, como que me falta algo, como que esa es la extensión de mí, como que ese día va a ocurrir de todo y yo no voy a saber nada. Cuando tú ves eso, que puede ser muy sencillo y puede sonar jocoso, te da muestras de que la tecnología forma parte de nosotros. Entonces, ahí hay tres elementos importantes a considerar. Uno, cómo nosotros estamos usando la tecnología para comunicarnos, cómo estamos utilizándola para socializar, cómo estamos utilizando esa tecnología para aprender, ¿ok? Eh, y cuando nosotros empezamos a entenderla, el primer paso en el que tenemos que posicionarnos es cómo nos sensibilizamos frente a ella. ¿Por qué? Porque yo tengo años capacitando sobre todo el tema de la formación docente, ha sido una línea de investigación que a mí me ha llenado muchísimo en mis primeros años como investigadora. Y es precisamente que los docentes, el gran terror que siempre han sentido es la tecnología me va a desplazar. Y nada más lejos de eso. O sea, el protagonismo que nosotros tenemos en el proceso educativo es crucial, porque no hay manera de que ese proceso ande solo sin que no haya esta mirada del individuo que conoce, que es experto en un área, para que eso funcione. Eso por un lado. Y por el otro, hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, que bueno, me ha tocado durante estos 2 últimos años ser voz en diversos espacios con esto, hay mucho temor y mucho miedo, ¿no? Porque la gente dice, bueno, me va a sustituir, ella está pensando por mí, pero esa parte humana, eso nuestro, donde tú dices, no, pero esto que está diciendo no es cierto, porque tienes el conocimiento, me lleva cada vez más a decirle a la gente, señores, si nosotros no tenemos el conocimiento real de lo que eso significa, estamos construyendo un mundo de falsas verdades. Verdades que suenan, o sea, falsas verdades que suenan hermosísimas, porque además la narrativa en la que construye la inteligencia artificial es muy convincente y conveniente, ¿no? Entonces te da una respuesta tan floreada y tan bonita que tú dices, es que habló como que hubiese hablado yo, pero no necesariamente eso es tan verdad. Entonces siempre esa criticidad, ese bombillito de alerta que está allí, que te dice, hey, verifica, valida, nos pone entonces a nosotros en un rol que ya no somos simplemente, no podemos seguir siendo consumidores de la información. Tenemos que transformarnos en productores de esa información, en usuarios reales. Y para lograr eso necesitamos conocimiento. Y para lograr eso necesitamos educación. Entonces, es importantísimo que eso esté presente. Entonces, cuando hablamos de innovar, que ha sido otra línea que yo he llevado a lo largo de la historia, es más, mi línea de maestría y doctorado estuvo por ahí, que es cómo gestionar la innovación, precisamente, hablaba de que gestionar la innovación implica tomar en cuenta tres vertientes. Tomar en cuenta las tecnologías per se, porque obviamente es a través de ellas que se llevan a cabo las personas como organización, ¿ok? Y lo que implica los lineamientos, la política que se lleva a cabo dentro de ese proceso. Porque tú tienes que alinear, contar con la infraestructura para poder llevarlo a cabo, tienes que contar con las personas que forman parte de la organización y tienes que contar precisamente con, vamos a decir, con la dinámica que se lleva para el proceso de implementación. Entonces, cuando tú logras equilibrar eso, lo que tienes frente a ti es pensar que las metodologías que tú tienes que implementar para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza requieren pensar en que, uno, este proceso caduca demasiado rápido y cada vez más. Cuando tú piensas que ya has alcanzado el tope y dices, ya aprendí todo, mentira, no aprendiste nada, salieron 18 cosas nuevas. Entonces,
la caducidad es cada vez menor, o sea, es más rápida, perdón. Lo otro es que estás en completo surfear. Esto es, o sea, nos hemos convertido en surfistas, ¿ok? Surfeamos olas, a veces nos tumba, la volvemos a surfear, cuando creemos que llegamos a la cresta llega una ola más grande y así vamos. Entonces, mira cómo entra en vigencia lo que decía Edgar Morán, que murió hace poco, de 102 años, ese señor, yo lo leí con el libro de los 7 saberes de la educación del futuro. Él hablaba, uno de los saberes era precisamente la incertidumbre. Entonces tenemos que formar para la incertidumbre, pero también tenemos que formar para la complejidad. No complicado, que mira que son dos cosas distintas, ¿no? Para la complejidad de un momento histórico que nos lleva a que tenemos que tener ese criterio porque no necesariamente todo lo que vemos es, que tenemos que validarlo, que podemos construir situaciones que no existen y las podemos construir, y que en este camino necesitamos entonces formar a las personas en competencias digitales que impliquen cómo gestionamos esa información, cómo gestionamos ese conocimiento, cómo entendemos la huella digital que vamos construyendo. Somos lo que publicamos. Y la gente a veces me dice, pero Ivonne, sí, somos lo que publicamos. Dejamos huella, dejamos traza. En el momento que esa foto salió de mi dispositivo, dejó de ser mía. Y entonces allí en contraposición, la otra cara de la moneda es la ética. ¿Ok? Cómo nos movemos éticamente en el manejo de la información. Que esto que yo publico y comparto, porque ahora ya no soy simple consumidor, sino que también soy constructor y productor de esa información, yo tengo que tener la responsabilidad humana y ciudadana de que eso que yo comparto sea realmente cierto. Y eso implica conocer sobre lo que estás haciendo. Entonces, gestionar la innovación y entender la innovación en estos escenarios es basarte entonces en principios éticos, en entender la responsabilidad que tiene la información cuando se comparte, entender que la educación es el epicentro para transformar esa información en conocimiento verdaderamente útil y que las tecnologías son eso, herramientas que tenemos allí a la disposición, no son la verdad absoluta. Por eso hoy en día en los campos de la investigación se habla mucho de las realidades, del conocimiento relativo, porque un conocimiento que a lo mejor para mí puede ser útil para otro escenario no lo sea y no deja de ser válido y verdadero, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un punto importante. Después de todo esto que tú señalas, querida Ivonne, que es realmente muy profundo y muy consistente, ¿tú crees, no, que la educación actual, la que estamos viviendo, sobre todo en Latinoamérica y en Sudamérica, ¿no? Principalmente, responde a las necesidades de nuestras nuevas generaciones? Mira, voy a empezar la respuesta para no ser tan injusta porque sería como muy poco agradecida con las cosas que hemos venido haciendo, ¿ok? Pues muchas veces nos echamos mucho latigazo, ¿no? Como que no hacemos nada. Y no, hay iniciativas y hay experiencias maravillosas que hablan del alcance que esto tiene y de las posibilidades enormes que tenemos para transformar y hacer cosas maravillosas, ¿no? Hay proyectos como los que algunos, yo soy un pequeño ápice dentro de este mundo tan grande de experiencias que se han llevado a cabo a lo largo de los años. Lo que sí siento es que necesitamos repensar la forma en cómo concebimos el sistema educativo en su totalidad. ¿Y a qué voy con esto? Uno, si analizamos los números, cada vez más está ocurriendo que, por ejemplo, hay una población joven que no está apostando tanto a, de repente, formarse en carreras tan largas, ¿ok? Porque necesitan la inmediatez, porque hay que producir, porque tenemos que comer. Eso es una realidad. Lo otro es que se habla hoy en día de las revisiones curriculares, porque hasta qué punto ese currículum, tal como lo tenemos, está generando soluciones reales a lo que tenemos afuera, ¿no? Y te lo digo que tengo ya unos cuantos años trabajando en consultorías en el área de reformas curriculares en diversos países, y lo que te das cuenta cuando ves los currículos, tú dices, pero es que esto se parece mucho a lo que yo de repente ya hice, ¿no? Hace algunos años, y tú dices, y el mundo que tenemos hoy es distinto. Entonces allí hay que, ¿sabes? Sentarse un poquitico a ver cómo podemos flexibilizar estos escenarios. Y sin dejar de cumplir, obviamente, con los lineamientos, vamos a decir, estatutos y lineamientos políticos de cada país. Pero lo otro es, ¿qué
estamos certificando y cómo lo estamos haciendo? Hoy en día salen a la luz temas tan importantes como lo son los microcredenciales, que les llaman las titulaciones del futuro. Se habla hoy en día de estas carreras mucho más cortas. Se habla del tecnicismo en los procesos porque cada vez más se requieren otro tipo de profesionales. Pero aquí tenemos un dato importante, Roxana, y para nuestra audiencia que nos escucha. Ya hay carreras que están desapareciendo porque la IA ya está haciendo parte de ese trabajo. Entonces tú dices, ajá, o sea, si la IA me puede hacer un plan de marketing, por ejemplo, voy a decir, por poner una actividad, entonces, ¿para qué yo voy a tener la carrera en marketing? Entonces, allí es donde las universidades, las instituciones, tienen que sentarse en ver, ok, ¿qué quiero formar yo como profesional en el marketing? Solamente el que me maneje el proceso de crear una lámina haciendo uso de algún aplicativo o que entiende el proceso comunicacional en esencia y las nuevas formas que tenemos y alcances de la comunicación digital. Ves que son dos caminos distintos. Y allí tenemos que revisar. O sea, yo sí creo que hay una, vamos a decir, una ausencia todavía, sin sonar que sea generalizada. Pero sí creo que, sobre todo en países como los nuestros, en Latinoamérica, que a veces la burocracia es la que nos come para poder transformar estos procesos, tenemos que pensar en caminos y rutas académicas mucho más flexibles, que ya existen experiencias en el mundo, en donde ya hay alguien que de repente tenga habilidades musicales desde chiquitico y que sepa que su camino es formarse como músico profesional y que no necesariamente tienes que entubarlo en el mismo camino de los otros y que a lo mejor tú puedes establecer una ruta que se adapte a sus necesidades y que le permita sacar el máximo potencial en esa área, ¿no? Esto, por supuesto, genera cambios de paradigmas importantes, obliga a repensar la forma en cómo estamos haciendo política pública para la educación en este caso, pero también pone sobre la mesa el cómo los países asumen la educación dentro de la construcción de su país, vamos a decir así, de lo que implica su sociedad, ¿no? Y nos damos cuenta que esto ahí todavía falta. Cuando tú ves que en la mayoría de nuestros países no hay porcentajes suficientemente altos del PIB para la inversión en educación, sigue dando cuenta que es una irrealidad que tenemos desde hace muchos años, quienes ya hemos pasado por estos sistemas, que sigue siendo lo mismo. Entonces, no estamos allí todavía. O sea, cuando digo no estamos, los que se encargan de hacer política pública todavía no están haciendo como ese clic necesario para saber que es algo que tenemos que cambiar. Pero como eso no nos depende de nosotros, yo sí creo en estos espacios como los que tú propicias a través de Pensamiento Gente, Roxana, en donde hay cosas que se pueden hacer y la evidencia la tenemos, ¿no? En donde pequeñas experiencias pueden sumar grandes experiencias y en donde cómo nosotros logramos de repente en ese proceso formativo, sobre todo empezando con las generaciones más pequeñitas, a entender el pensamiento crítico, la importancia de la investigación, el desarrollar como esa sensibilidad de todo lo que nosotros somos capaces de captar a través de estos procesos de observación inicial y transformar eso que vamos consumiendo, eso que vamos viendo en real conocimiento. Entonces allí la educación obviamente sigue teniendo su protagonismo, pero cómo nosotros podemos generar a través también de las propias tecnologías experiencias y alcances que permitan hacer una educación quizás un poco más a la carta, como dicen por allí algunos autores, y lograr experiencias más personalizadas que permitan, por ejemplo, que un estudiante con algún tipo de discapacidad pueda formar parte que un estudiante de cualquier otra nacionalidad pueda formar parte que un estudiante de cualquier etnia como las que tenemos en el Perú, que es uno de los países que mayor cantidad de comunidades originarias sigue teniendo y que todas puedan sentirse identificadas, reconocidas y validadas en estos procesos. Entonces, creo que ahí hay todavía elementos por considerar. Muy cierto. Y mira, ahí hablando ya de quiénes son los actores, los protagonistas de esto, que son básicamente los maestros, los docentes, eh, digo, ¿qué características para todo esto que tú expones, para ese cambio en términos de contenidos, de enfoque que tendría que tener esta nueva educación? ¿Qué características tendría que tener ese nuevo educador, ese educador, podríamos decir, del mañana? Así es. Mira, tiene que el educador, como nosotros los educadores,
tenemos un rol importantísimo. Y yo creo que un punto en el que tenemos que pararnos inicial es en el de la sensibilización. Entender en qué mundo nos estamos moviendo. Entender que hay una dinámica que es muy acelerada y que ya requiere otro tipo de alcance por nuestra parte. Entender que necesitas de las tecnologías para poder generar mayores procesos de diversificación y de personalización de las experiencias. Un docente investigador, un docente crítico, un docente que tenga la capacidad de generar valores, empatía, de una mayor humanidad. Pero esto, todas estas características que yo puedo decirte, que sea más creativo, y miren cómo le pongo como más cosas de hacer para el docente, también que redignifique su labor. Las grandes problemáticas que tenemos hoy en día es que tenemos docentes no valorados, docentes en muy malas condiciones, docentes que tienen que trabajar 3 y 4 veces más para poder tener lo mínimo necesario y poder ayudar a su familia. Cuando tú no cuentas con condiciones laborales que permitan entender, por ejemplo, Roxana, cosas tan importantes como que sí requieres vacaciones, que en tus vacaciones no deberías estar estudiando y haciendo las cosas que no haces durante el proceso que estás dando clase, que tienes que tener tiempo para descansar, que necesitas quizás tener grupos de asistentes, de tutorías que te ayuden en parte de esa labor y que los sistemas te brinden la mayor calidad de vida y la calidad, vamos a decir, laboral que mereces, no vamos a poder cambiarlo. Yo he tenido experiencias maravillosas en estos últimos 2 años, por decirte, Roxana, con docentes a nivel nacional. Hemos trabajado con 300 docentes en una experiencia. Oye, y tú ves a un docente comprometido tratando de por qué no logramos que haya, por ejemplo, una real dignificación de su labor, porque no son los mejores pagados, porque deberían ser los mejores pagados, porque en sus manos está la formación del futuro de tu país. Entonces, cuando hablamos de qué tipo de docente quiero, yo quiero seguir teniendo al docente que tengo hoy con el de vocación real, ¿verdad? El que entiende que cuando tú estás en el aula de clase, todos y todas tus niños y niñas y adolescentes que tienes, empezando por allí en tu aula de clase, todos son necesarios, todos son válidos, que no puedes seguir teniendo docentes cerrados en una caja y que no pienses en que todo el proceso de movilidad humana que se está dando hoy en día requiere que pienses en un estudiante que puedes tener a alguien de una nacionalidad y de otra, o de una región o de otra, o de un género u otro, o que puedes tener a alguien con algún tipo de discapacidad. Si tú no eres capaz de entender que tu aula de clase es el nicho perfecto, el caldo perfecto de la diferencia y que de esa diferencia sale, voy a utilizar esta analogía, sale un guiso hermoso, sabroso, porque es lo que implica hacer educación. Si tú no eres capaz de entender eso, creo que tú no estás parado en el lugar que tienes que estar. Entonces, allí también hay que tener un cuidado importante porque también estamos teniendo docentes con muy poco profesionalismo. ¿Ok? Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, docentes que maltratan, docentes que no saben dirigirse a un estudiante, docentes que no necesariamente están capacitados, tanto en los niveles de básica, Roxana, como en los niveles superiores. ¿Ok? Y haciendo cualquier cosa y diciendo cualquier cosa. Entonces allí también hay que tener un poquitico de ética y de cuidado porque lo que tú haces es el ejemplo para ese niño. Si tú escribes mal, lo que va a formar un niño que va a escribir mal y la mamá va a pensar que el muchacho no sabe nada y de repente lo regaña. Y a lo mejor es el maestro que lo está copiando así en la pizarra. Entonces, también ese compromiso ético y esto va a implicar que las escuelas de formación de docentes generen un poquitico más de rigurosidad. No es que en las escuelas de formación, no sé si aquí pasa o en algunos países pasa lo mismo, pero yo recuerdo que en Venezuela muchas veces quienes entraban a las carreras de educación eran, o sea, eran los que menos promedio tenían, ¿saben? Porque no había con mayor exigencia. Cuando tú ves en los países desarrollados, para entrar a ser educador tienes que tener el mejor promedio. O sea, tienes que ser mejor y así debería ser. Entonces, nada, hay un trabajo de redignificación que es sumamente importante, pero también un trabajo de conciencia
de quienes estamos de este otro lado como docentes, a saber que cada vez, y yo le digo a mis estudiantes, el día que yo deje de sentir el sustico en el estómago cuando me paro frente a un grupo, por más experiencia que yo tenga, hasta ese día trabajaría. Entonces, esa responsabilidad que tú tienes cuando te paras frente a la cámara o cuando estás frente a tus estudiantes, wow, esa emoción y ese cuidado por hacer de tu experiencia lo mejor posible, yo creo que eso tenemos que lograr mantenerlo y esto también implica tener mejores condiciones. Gracias, Ivonne. Terminando este bloque, realmente podemos concluir que todo lo que tú señalas, que la tecnología por sí sola para nada transforma la vida. Lo que verdaderamente transforma es la intención, la sensibilidad, la persona, el ser humano detrás de ella. Así es. Toda la razón. Pues bien, vamos a pasar al tercer bloque, que es de algo que nos apasiona, de algo que me interesaría mucho conocer tu experiencia, que es precisamente la del voluntariado como una escuela de vida. Ahí, querida Ivonne, tú has acompañado procesos de formación de, como señalabas en tu presentación, de miles de voluntarios, ¿no? ¿Qué historias y aprendizajes son las que tú rescatarías y resaltarías de esta experiencia? A ver, mira, hay un estudio que hizo Naciones Unidas hace creo que un par de años que decía que si tú sumaras a todos los voluntarios del mundo, tendrías para hacer un país nuevo. Y es que la labor voluntaria mueve al mundo, Roxana, y lo estamos viendo hoy en día, ¿ok? O sea, y digo esto porque es una realidad que me toca directamente, o sea, por la situación que está pasando en este momento el país, ¿no? De Venezuela, ha sido la labor voluntaria la que ha hecho una magia increíble y enorme, ¿no? Pero me voy a las experiencias que he tenido yo de este lado, ¿no? Cuando tú ves a ese ser humano de cualquier edad, porque mira que, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos podías tener voluntarios desde los 16 años hasta adultos mayores, o en voluntarios del Bicentenario que tenía desde los 14 años, 14, no, de los 12 años podías formarte con autorización de los papás para poder ser voluntario hasta un adulto mayor y los ves en cancha, cuando los ves allí haciendo una limpieza de playas, cuando los ves de repente recolectando comidas para poder llevar o recolectando mantas para poder cuidar del frío o generando campañas sencillamente de concientización o de donación de sangre, que ves historias maravillosas, lo que ves allí es a un ser humano que se siente orgulloso de ser humano y de ayudar a otro humano en esa cadena, ¿no? Es una cadena de milagros, como les digo yo, ¿no? Eh, ves a, a una persona que sin importarla cualquier condición está dispuesta no solo a dar su tiempo, sino también a generar acciones que transforman dentro de su entorno. A veces yo me pregunto, yo que he transitado y que, bueno, he podido formar a cientos de miles, puedo decirlo en este momento, a cientos de miles de voluntarios a través de lo educativo, porque la formación es importante para ellos. Yo a veces digo, Dios mío, estos son los que tendrían que dirigir los países. Estos voluntarios son los que deberían tener en sus manos las riendas para transformar, porque es que tienes gente tan maravillosa, gente dispuesta, gente que se pone esa sí se pone la camiseta real cuando hace falta, ¿no? Entonces, esa esencia del voluntariado mueve el mundo de una manera que nosotros no imaginamos. Hay una magia allí presente basada en la empatía, en la solidaridad, en las ganas de hacer las cosas bien. Y lo digo además también como voluntaria, porque te comento, como cuando tú te conviertes en UNB, que por eso dicen UNB o UNB siempre, UNB es voluntarios o no en las siglas en inglés, si bien como profesional hay una página a la que los invito, está la página de UNB donde hay ofertas laborales porque tú puedes ser voluntario profesional y ahí hay algunas, hay un sistema allí muy particular, ¿no? Pero más allá del tema de lo económico, de la labor que puedas llevar a cabo, mira, cuando tú estás allí como UNB, eh, lo que sabes que estás haciendo que tiene un impacto importante. Profesionalmente tú dices, wow, imagínate que esto lo pudiéramos hacer en algún ministerio de algún país.
¿Me explico? Imagínate que agarraras este proyecto como el del Bicentenario, que capacitamos, Roxana, o sea, llegamos a impactar a más de 250.000 personas. Generamos una plataforma que, o sea, ha sido la más grande del país, donde capacitamos propiamente en la plataforma más de 115.000 personas, donde había más de 31 cursos completamente gratuitos en castellano, 6 en quechua, que imagínate tú que ibas a, o sea, vincularte con algo tan maravilloso como esto, tener la posibilidad de conocer a gente de todos los rincones del país, en este caso a mí que me tocó, ¿no? Y que tú sientes esa solidaridad, esas ganas de, mira, aquí estamos, no me importa que tú seas de aquí, yo sea de acá. Somos un mismo, o sea, somos un mismo barco remando para la construcción de una sociedad mejor. Ese espíritu, tú no te imaginas lo que mueve, Roxana. O sea, y yo le digo a la gente que pueda, haga voluntariado. Haga voluntariado. Es que te desarrolle unas habilidades que hoy en día, además, profesionalmente, ya plataformas que tenemos hoy en día profesionales te ponen qué actividades de voluntariado has hecho, porque es que eso te da una forma de ver el mundo distinta, ¿ok? Te da unas habilidades no solamente de comunicación, de relacionamiento, de trabajo colaborativo, de ciudadanía que son necesarias a la hora de ser un profesional. ¿Me explico? Entonces, el permitirte eso definitivamente ayuda, ¿ok? Hoy en día los que estamos fuera, lo que te digo, yo con este tema de la tragedia en Venezuela, de esta situación que está ocurriendo en Venezuela, uno desde lejos tú dices, Dios mío, me siento inútil, ¿qué hago? Bueno, armamos un centro de acopio aquí en mi comunidad, con mi esposo, mis hijos, unos vecinos. Bueno, hoy nos llegó la información que ya llegaron las casi 2 toneladas que mandamos de insumos y tú dices, wow, se hizo. En menos de una semana se hizo. Y tú dices, mira lo que pudiéramos hacer si lo planificáramos más y si tuviéramos unas políticas que estuvieran orientadas a hacer las cosas bien. ¿Lo ves? Entonces, esa chispa que genera el voluntariado transforma a las personas, empezando por las personas, y cuando a ti te transforma, la suma de esas pequeñas transformaciones hace una gran luz para transformar la sociedad. Entonces, el valor es fundamental. Creo que desde pequeños hay que formar esa capacidad. Yo recuerdo que yo he hecho voluntarios desde muy pequeñita, porque bueno, es lo que se hacía en comunidad, que tú, de repente yo iba con mis hijos a hospitales y de repente tú donabas, y no por decirlo, ¿no? Porque yo lo estoy haciendo, no solamente por la foto, que hoy en día a veces se critica de, bueno, que ¿por qué publica? Es importante, estamos tan acostumbrados a ver lo malo y lo que no funciona, que nos cuesta encontrarle valor a lo que sí funciona. Entonces, yo sí creo importante que hay que hacer más ruido de lo bueno. Hay que hacer más ruido de la gente maravillosa que está haciendo cosas buenas. Eh, y quedarnos con eso. Por supuesto, con la justicia para quien no lo hace y que está haciendo las cosas mal, que eso es otra cosa. Pero hay que darle el valor respectivo a quienes están haciendo y dejando este mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Cierto, no es cierto, Ivonne, tienes toda la razón. Definitivamente el voluntariado se convierte, de hecho, en una experiencia transformadora única. Quienes hacen este servicio realmente cambian su vida y cambian vidas, ¿no? Y desde ese punto de vista, querida Ivonne, ¿cómo crees que podríamos nosotros motivar a más personas, sobre todo a nuestros jóvenes, desde pequeños, desde los niños, ¿no? A que puedan realmente convertirse en agentes de cambio a partir del voluntariado? Mira, yo creo que un paso importante, obviamente, que si tú estás en una casa de voluntarios, eso va a pasar y va a pasar de generación en generación, digo yo, ¿no? Pero no hace falta ir muy lejos. O sea, yo creo que tú sales a tu comunidad. Si nosotros ahorita, en este momento, hiciéramos el ejercicio, probémoslo de una manera. Terminan ustedes de ver el programa cuando estén allí en la transmisión. Y salen un ratico a sus comunidades. Y estoy segura que hay algo que nosotros pudiéramos hacer. De repente a un perrito abandonado, a una mascotica abandonada, a un adulto mayor que a veces requiere que de repente alguien vaya y les lea un cuento. Esa comunidad de mamás que de repente necesita ser ayudadas o esas comunidades que se organizan para hacer una olla común. O sea, hay tantas cosas
apoyar de repente a poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. O sencillamente, mira, recuperar una cancha que tengamos ahí cerquita y hacerle un espacio un poco más bonito, ¿no? Hay mucho por hacer. Entonces, solamente salgamos y veamos en qué pudiera yo ayudar hoy, qué acción pudiera realizar yo hoy. Y una acción, cuando hablo de esto, no necesariamente tiene que ser monetaria, no es necesariamente llevar algo, es ese tiempito que tú puedes tomarte, es ir a donar sangre, por ejemplo, ¿ok? Que no tenga que haber campaña, es convertirte en donante porque sabes que ni Dios lo quiere y llegase el momento que Dios nos ampare a todos y pasa alguna situación, ya tú estás allí haciendo parte de eso, ¿no? Es crear conciencia y cultura ciudadana. El voluntariado permite eso, el voluntariado permite la formación de un individuo capaz de tener sensibilidad ante situaciones adversas, es capaz de mirar al otro no desde la superioridad, sino desde la conciencia de que estamos en un mismo nivel, porque en cualquier momento me pudiera pasar de este lado. Y creo que la mejor escuela que nosotros tuvimos para eso fue la pandemia, ¿ok? En la pandemia no importaba de dónde vinieras, qué condición tenías. Y aun cuando nosotros pensamos que las sociedades iban a mejorar, no todas mejoraron, unas sí, otras no necesariamente, pero eso no nos puede quitar el impulso para seguir haciendo bien las cosas y para seguir siendo mejores personas. Entonces, eh, nada, busquen los espacios, organícense, entre todos recolecten y compren una bolsita de comida para mascoticas y de repente a los que están por ahí, esos perritos, esos gatitos que están por ahí en la calle abandonados, qué espacio podemos recuperar. ¿Qué zona podemos de repente pintar un bello graffiti para hacerlo mucho más bonito? Y por supuesto teniendo las permisologías y todas las cosas necesarias, ¿no? Para llevarlo a cabo. Hay mucho por hacer. Y es en esta juventud la que tiene, no el peso, yo no lo quiero ver como peso, como que le estamos asignando ese peso a otros para que lo hagan, no. O sea, tienen en sus manos la posibilidad de hacer mejor este mundo quizás de lo que nosotros no lo hemos logrado, porque eso también pues, es una verdad que puede estar allí presente. Entonces, démonos demos esa posibilidad de escuchar a otros, a veces escuchando, parándote un ratico allí y escuchar a ese adulto mayor que a veces tienen historias maravillosas o a esos niños que de repente están pasando por una situación de enfermedad y a veces lo que requieren es alguien que los haga sonreír. Entonces, o esa planta que tenemos que sembrar porque, señores, el planeta nos está pidiendo ayuda urgente, o que estás pasando por esta playa y tú, bueno, y agarraste tu bolsita y empezaste a botar aquella cosa que vas viendo por allí. Eso ya es parte de una labor voluntaria. Entonces, sigamos sumando minutos de vida, sigamos sumando minutos de solidaridad, que la retribución que te da en la vida, uff, ¿qué les puedo decir? Yo hoy en día me siento millonaria, soy millonaria en amor, millonaria en gente maravillosa que te da una sonrisa y te dice gracias. Entonces, sí, soy multimillonaria y bueno, espero poder serlo también por otra vía, pues. Efectivamente, Ivonne, lo que tú señalas en relación al voluntariado es eso, ¿no? Que permite realmente que cada persona pueda aportar con algo, no necesariamente económico, sino es el tiempo que le puede dedicar a una actividad, por pequeña que sea, pero para otra persona puede significar mucho. Incluso lo que tú señalas, una sonrisa, el ir, el despertar y salir a la calle y mostrar una sonrisa a una persona que está pasando por el lado tuyo, puede ser que realmente le dé esperanza, le dé fe y pueda realmente transformar una vida. Una sociedad Así, realmente empieza a transformarse por pequeñas acciones y en esa sociedad estamos pues nosotros y tenemos que empezar. así es. Gracias, Ivonne. Vamos a ir a la última pregunta, que precisamente es una pregunta divergente. Y me encantaría, Ivonne, que tú, si tuvieras la oportunidad, que en realidad nos has mostrado mucho de esto, de este recorrido que has hecho en el campo educativo, si tuvieras la oportunidad de diseñar la educación del futuro, del mañana, desde cero, ¿cuál sería el primer paso que tú darías para cambiar este sistema educativo? Yo creo que el primer paso que yo daría para esa transformación sería en apostar
y poner como prioritario a las personas adecuadas ser una mejor educación. Y cuando hablo de las personas adecuadas, hablo de personas que realmente crean y apuesten por la educación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, parte de esta política, vamos a decir, si tuviera esa posibilidad, la política pública partiría por los valores fundamentales del ser humano, es retomar lo que históricamente se ha venido perdiendo, Roxana, que es el sentido del derecho humano. La educación es un derecho humano, no es una alternativa, no es una opción, es obligatoria para todos, sin importar ninguna condición. Entonces, mi vuelta sería a eso, a entender que allí es un derecho que todos tienen y que en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, donde datos tan importantes en el mundo como que una de cada 30 personas en el mundo es migrante, por ejemplo, y que hay más de 1.200 millones, por ejemplo, de personas desplazadas en el mundo por diversas razones, o que tienes una comunidad diversa, ¿ok? Intercultural, que no es reconocida, que no es bien vista. Si nosotros no tenemos sistemas educativos que reconozcan la importancia de esas personas, porque es que esas no son mis prioridades y no me interesa, no estamos haciendo nada. Y la historia nos los ha dicho. O sea, pensemos, yo llevo ahí para 49 años este año. En mis 49 años de vida, Roxana, y seguramente en los años que tú también tienes, podemos sentarnos a pensar en hace unos años y si seguimos estando en algunas mismas situaciones ahorita, que no han cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha avanzado todo, pero eso no ha cambiado, sigue estando mal. Seguimos teniendo sociedades cada vez más destruidas, emocional, psicológica, mentalmente. ¿Qué está pasando? No estamos dando respuesta. Entonces, si nosotros no nos paramos en entender que es un derecho humano, dos, que necesitamos formar desde la bondad, desde la empatía, desde la solidaridad y desde el respeto y el reconocimiento a otro, no es posible construir realmente unas bases sólidas para ninguna sociedad. Entonces, esa sería para mí una de las grandes prioridades, poner a las personas como centro. Las personas, no me interesa de dónde vengan, las personas como centro, porque el mundo nos deja claro que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, que nada está escrito en piedra y que esa piedra también se puede romper, esa piedra también se puede fracturar. Entonces no hay nada totalmente escrito sobre ellas que no pueda derrumbarse. Necesitamos pensar realmente en que necesitamos una sociedad de más humanidad y que necesitamos seguir construyendo personas que realmente entiendan la importancia de ser reconocidos, ¿no? Ah, a mí hace poco me tocó estar como speaker en una plataforma hermosísima como lo es el TEDx y para mí hay una frase importante. Si yo tengo que dejar de reconocer quién soy para ser feliz, allí no es el camino. Necesitamos seguir siendo voz, ¿ok? Nuestros niños y niñas necesitan seguir siendo voz. No podemos seguir construyendo unas sociedades en donde tengamos que silenciar a otros para sentir una superioridad. Y en ese camino yo estoy trabajando. O sea, en ese camino constante lo hago desde los espacios donde puedo. Cuando te encuentras y en los entornos donde nos toque, porque como profesionales eso pasa, ¿ok? No vale títulos, no vale experiencia si yo no soy un mejor ser humano. Entonces, eso es algo que tenemos que seguir trabajando y el tiempo que Papá Dios permita que yo esté aquí, pues ese será el legado que quiero dejarle a este mundo. Gracias, querida Ivonne. Ahora pasemos al reto divergente. Ayúdanos a completar la siguiente frase y es, la educación del futuro necesita menos, ahí completas la frase, y más completas. ¿Cuál sería tu sugerencia? Necesita menos egos y más compromiso y más Gracias. amor por lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, querida Ivonne. Vámonos con las preguntas rápidas. Una palabra que defina para ti la educación.
Amor, Una habilidad que todo estudiante debería desarrollar. pensamiento crítico, Algo que la tecnología nunca podrá reemplazar. lo humano. Un consejo para los docentes. Sigan amando lo que hacen y luchen por seguir manteniendo sus derechos. Un sueño que todavía quieres construir. Un planeta más humano. Muy bien, muchísimas gracias, querida Ivonne. Queremos agradecerte de sobremanera todo el equipo de la Fundación Educar para la Vida, porque realmente en este tiempo que nos has acompañado, en este cuarto episodio de Pensamiento Divergente, ha sido muy realmente profundo el contenido que has transmitido, con mucho fundamento, con mucho conocimiento, pero sobre todo con mucho amor. Y eso es lo que realmente, lo que tú dices, Papá Dios, en un capítulo de la Biblia dice, no, no es tanto lo que dices ni lo que haces, sino lo que sientes es lo que define a la persona. Y tú lo expresas con un sentimiento único. Y eso es lo que realmente te caracteriza y te humaniza, querida Ivonne. Muchísimas gracias por compartir, ¿no? No solamente estos conocimientos, sino sobre todo esa experiencia de vida, esa visión de vida que tienes. Nos quedamos con la reflexión de que educar es abrir caminos, es generar esas oportunidades que tú dices, ¿no? Es creer en el potencial del ser humano, porque realmente esa esencia está en cada uno de nosotros, en los millones de bolivianos que habitamos este hermoso planeta y que es nuestra casa grande. Así es. Muchísimas gracias, Ivonne, y a tus palabras para finalizar el programa. No, a ti, Roxana, a todo el equipo de Fundación Educar para la Vida, de verdad que es maravilloso poder tener este espacio de encuentro después de mucho tiempo sin vernos. Que Creo que este tipo de espacios y plataformas son fundamentales, no solo por la visibilidad que pueden darle, sino por los mensajes que podemos transmitir. Insisto, necesitamos ser más voces de lo positivo y de las cosas que sí son necesarias para hacer. Este programa particularmente se lo dedico a mi amada Venezuela, que sé que está pasando por momentos difíciles, pero acá en espacios como este y este mensaje que estoy transmitiendo es lo que nos va a permitir salir adelante como planeta, como país. Gracias por permitir ser voz ante estos espacios. eh, y a mi pueblo peruano también porque la solidaridad que esto ha generado ha sido único y hay algo con lo que quiero quedarme. A veces uno no entiende las cosas por qué ocurren, ¿no? Y hoy esta mañana una gran amiga me decía algo importante y es que por primera vez en mucho tiempo el nombre de Venezuela ha dejado de ser una noticia terrible en cuanto a la persona y a la nacionalidad para convertirse en un mensaje de solidaridad. eh, Voy a apostar a que a veces hay circunstancias que no entendemos por qué ocurren, pero, ¿sabes? Una de las mayores luchas es la redignificación del gentilicio. Hoy me siento más orgullosa que nunca de ser venezolana y de tener este corazón peruano que me ha permitido estar estos 9 años aquí. Así que gracias por permitirme esto. Este programa se lo dedico a mi gente amada desde allá, que tengan la certeza que seguimos trabajando de todos los espacios que podemos para salir adelante. Muchísimas gracias, querida Ivonne. Un abrazo Gracias. desde Bolivia. Y realmente alguien decía, ¿no? Que el mundial que se está viviendo es el mundial que está en Venezuela, ¿no? Y de verdad, que porque ahí todos han conjugado esfuerzos, han realmente mostrado esa solidaridad, esa esencia que le caracteriza al ser humano. Entonces, desde Bolivia Así es. a nuestra solidaridad y vamos a, realizar todos los esfuerzos para continuar apoyando. Un fuerte abrazo, querida Ivonne. Así es. Hasta una Un abrazo próxima. enorme. Muchísimas gracias. Gracias, querida Y a Ivonne. toda la audiencia. Gracias.